de la subdivisión del sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, sistema nervioso central, ya ustedes saben, formado por encéfalo y médula espinal, sistema nervioso. Estos son los que se encuentran en un estuche óseo, como es la cavidad craneana y el canal vertebral. Sistema nervioso periférico es aquel que sale de ese estuche óseo. Entonces tenemos nervios periféricos, nervios craneales y un sistema nervioso autónomo, que a su vez va a estar conformado por un sistema nervioso autónomo simpático y uno parasimpático. Entonces iniciamos con el sistema nervioso periférico, conformado entonces por nervios espinales, nervios craneales y el sistema nervioso autónomo. Tenemos un sistema nervioso autónomo simpático y uno parasimpático. Iniciamos con los nervios espinales. Recordamos que los nervios espinales los vamos a ubicar en toda la extensión de la médula espinal. Ellos van a emerger del canal vertebral a través del agujero intervertebral, que se encuentra entre el cuerpo de dos vértebras. Estos nervios espinales se van a encargar de inervar lo que es la parte dorsal del cuerpo y la parte ventral del cuerpo, incluyendo los miembros. Entonces, bueno, vamos a tener las características, la formación, cómo es la estructura, el tipo de fibra y los plexos que se forman a raíz de ellos. Un nervio espinal está organizado, su tejido conectivo va a estar organizado muy similar al músculo, donde tenemos que una fibra nerviosa, su tejido conectivo se denomina endoneuro, varios fascículos van a estar recubiertos por el perineuro y el nervio lo recubre el epineuro. Entonces tenemos endoneuro, perineuro y epineuro, de interno a externo. Recordamos lo que vimos en anatomía 1, el origen del nervio espinal ellos se van a originar por el cuerno o asta dorsal y cuerno o asta ventral. ¿De quién? ¿Pero qué parte? De la materia gris. De la sustancia gris, ¿verdad? La sustancia gris tiene un cuerno o asta dorsal y un cuerno o asta ventral. Del asta dorsal se va a originar la raíz dorsal, del asta ventral la raíz ventral. En la raíz dorsal vamos a encontrar el ganglio de la raíz dorsal. Ambas raíces se van a unir y me van a formar el nervio espinal. Entonces, vamos a tener una rama dorsal, va a tener una rama dorsal y una rama ventral. Su rama dorsal a su vez va a presentar una rama superficial y una profunda. La rama ventral también va a presentar una rama superficial y una profunda. De la rama dorsal del nervio espinal, ellos son los que se van a dirigir o van a inervar toda la superficie dorsal del cuerpo, todos los músculos que están en músculos y estructuras que están en la superficie dorsal del cuerpo. La rama ventral, la rama superficial es pequeña y la rama profunda va a hacer conexión con el sistema nervioso simpático a través de ganglios adyacentes y de unas estructuras que se llaman ramas comunicantes. Son las que van a permitir la conexión del nervio espinal con el sistema nervioso simpático, que es parte del autónomo. Profe, ¿esa es la rama profunda de la parte ventral? De la rama ventral. Okay. Sí, porque la superficial es pequeña. La que va a hacer conexión va a ser la profunda. Y a su vez la profunda va a formar los plexos. Entonces tenemos la clasificación de las fibras del nervio espinal. Tenemos que hay fibras aferentes o sensitivas y fibras eferentes o motoras. Las aferentes o sensitivas quiere decir que van hacia el sistema nervioso central. Eferentes o motoras quiere decir
que viene desde el sistema nervioso central a diferentes estructuras que pueden ser en forma de reacción motora o secretora, es decir, movimiento o secreción. Ahora, los componentes funcionales del nervio espinal tenemos aferente somático. Va a transmitir impulsos que reciben de los estímulos o sensaciones externas, las interoceptivas. Son las sensaciones que nos permiten ponernos en contacto con el ambiente, como es el tacto, dolor, temperatura, presión, luz, gusto. Y las propioceptivas se refieren a los estímulos que vienen de los movimientos de los músculos y de las articulaciones y de algunas estructuras profundas. Aferentes viscerales transmiten impulsos de las vísceras, de las glándulas, vasos sanguíneos y las membranas mucosas. Estas aferentes entran a la médula espinal a través de la raíz dorsal del nervio espinal. Tenemos la fibra eferente somática. Esta fibra eferente somática transmite impulsos motores a los músculos esqueléticos. La eferente visceral inerva el tejido glandular y músculo liso. Salen de la médula espinal a través de la raíz ventral. Entonces tenemos los nervios espinales. De acuerdo, ellos van a tener una relación con la parte ósea de la columna vertebral. Entonces tenemos que hay 8 nervios cervicales, 13 torácicos, 6 lumbares, 5 sacros, 7 coccygios. En los rumiantes, en el equino hay 8, en todos hay 8 cervicales, en el equino hay 18 torácicos, 6 lumbares, 5 sacros y 5 coccygios. En el porcino, 8 cervicales, 13, 14 torácicos, 6 lumbares, 4 sacros y 6 coccygios. En el canino, 8 cervicales, 13 torácicos, 7 lumbares, 3 sacros y 5 coccygios. Porque hay 8 cervicales y tenemos 7 vértebras cervicales, porque el primer par de nervios espinal emerge del atlas a través del agujero vertebral lateral y agujero alar. Por eso hay 8 pares de nervios cervicales. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora tenemos los plexos. Recordamos que en médula espinal, la médula espinal iba a tener 2 engrosamientos, ¿verdad? O 2 intumescencias. Una a nivel cervical, que será el plexo, se formará de allí el plexo braquial, y otra a nivel lumbar, que se formará de allí el plexo lumbosacro. Estas son estructuras que de allí se van a originar parte o tiene inicio la inervación hacia los miembros, tanto del miembro torácico como del miembro pélvico. Miembro pélvico, cavidad pélvica, pared abdominal. Entonces tenemos el plexo braquial. En el equino se va a originar de los últimos 3 pares de nervios cervicales y los 2 primeros pares de nervios torácicos. En las otras especies, de los últimos 3 pares de nervios cervicales y el primer par de nervios torácicos. Entonces tenemos que se van a originar de las ramas ventrales de los nervios espinales. Entonces ahora tenemos en el plexo braquial, vamos a tener el plexo braquial es la permanencia de estructuras nerviosas y vasculares, ¿no? Ese plexo braquial. ¿Por qué nerviosas? Porque vamos a encontrar una serie de nervios que van a inervar al miembro torácico y parte de la pared torácica, y vamos a tener vasos sanguíneos como es la vena axilar y la arteria axilar. Entonces tenemos el primero, el nervio supraescapular. El nervio supraescapular va a pasar entre el músculo subescapular y supraespinoso y se va a dirigir a la cara lateral del hombro, en donde va a inervar músculo supraespinoso e infraespinoso. Por tener una relación, esto es en el caballo, por tener una relación directa con el hueso, con la fosa supraespinosa, permite que el nervio se lesione con facilidad, lo que va a provocar una atrofia y un daño a los músculos que está inervando este nervio.
Tenemos el nervio subescapular. Este nervio subescapular, si es directo, va a inervar el músculo subescapular. Él va a presentar varias ramitas, pueden presentar 2 o 3 ramas, pero van a ir al músculo subescapular. Tenemos el nervio toracodorsal. El nervio toracodorsal va a ir al músculo dorsal ancho. El nervio axilar es un nervio que va a pasar entre la cabeza larga del tríceps braquial y el coracobraquial. Él va a inervar, tiene una parte hacia la cara medial del hombro y una hacia la superficie lateral del hombro. En la superficie lateral del hombro inerva músculo deltoides y redondo menor. En la superficie medial del hombro inerva subescapular y redondo mayor. Tenemos el nervio musculocutáneo. El nervio musculocutáneo es un nervio que va a ir hacia el brazo y él va a inervar bíceps braquial, braquial y coracobraquial. Él emite una rama proximal y una rama distal del nervio musculocutáneo para inervar estos músculos. Nervio pectoral superficial inerva músculo pectoral superficial. Nervio pectoral profundo inerva músculo pectoral profundo. El nervio torácico lateral inerva pectorales. Tenemos nervio radial y nervio mediano, pero eso lo vamos a ver en la siguiente. Tenemos el nervio gran torácico. El nervio gran torácico inerva serrato ventral. Y vamos a tener nervio mediano. Allá dejamos nervio radial, nervio mediano, nervio cubital. Vamos a ver si tengo el número. Bueno, aquí tenemos el nervio radial. El nervio radial va a presentar 2 ramas, una rama profunda y una rama superficial. La rama superficial se va a dividir en una rama lateral y una medial. En el perro lo hace a nivel de la superficie flexora del codo y en cerdo y rumiantes a nivel de la mitad del metacarpo. Perro y equino es igual. Cerdo y rumiante es donde está a nivel de metacarpo. La rama profunda se va a encargar de inervar todos los extensores. Tríceps braquial, anconio, tensor de la fascia antebraquial. Y va a inervar los craniolaterales del antebrazo, es decir, extensor carporadial, extensor digital común, extensor digital lateral, extensor carpocubital y el músculo oblicuo del carpo o abductor largo del primer dedo. La rama superficial se divide en una rama lateral y medial, pero esta rama lateral y medial se queda a nivel de carpo y metacarpo, de la superficie dorsal del carpo y metacarpo, dándole la inervación superficial al antebrazo, mano y a la superficie dorsal de la mano. La inervación superficial, es decir, a piel y tejido subcutáneo. La rama profunda, que no la puse aquí, también se divide en una rama lateral y una rama medial. La rama medial es la que se va a encargar de los músculos extensores, todos los craniolaterales. La rama, ella va a formar, una vez que pasa la articulación del carpo, va a formar los nervios metacarpianos dorsales. Y la rama lateral va a ir a la superficie palmar y va a formar los nervios metacarpianos palmares. Entonces, fíjense la extensión que tiene el nervio radial. Por allá dejé el cubital y el mediano, que no lo tengo aquí, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hacerlo. El nervio mediano va a ocupar la superficie caudomedial de lo que es brazo y antebrazo. El nervio mediano va a inervar los músculos flexores del antebrazo. Flexor pronador redondo, flexor carporadial, flexor digital superficial, digital profundo, flexor carpocubital. Y el mediano se va a dividir en 2 ramas. Para acá. El mediano viene por aquí. Y
se va a dividir en dos ramas. Igual, en una rama palmar lateral y en una rama palmar medial. Estas ramas, palmar medial y lateral, van a formar los metacarpianos palmares. Hay uno lateral y uno medial. Aquí son dorsales. La rama lateral de este son dorsales. El radial da la superficie dorsal y el mediano da la superficie palmar. Esa es la rama lateral. La rama medial se une con el nervio cubital, que viene por aquí, para inervar la superficie medial de metacarpo y del tercer dedo, a nivel de dedo, metacarpo y dedo. Cubital inerva, al igual que mediano, los músculos flexores del antebrazo. Flexor carpo radial, pronado redondo, flexor digital superficial, profundo, flexor carpo cubital. El nervio cubital, también dos ramas, dorsal y palmar. La dorsal se dirige hacia la superficie dorsal, la palmar se une con el mediano. El perro lo hace a nivel del tercio proximal del antebrazo o a nivel del codo, es decir, es más proximal. Las otras especies a nivel del carpo. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora pasamos al plexo lumbosacro. En equinos, bovinos y ovinos se forman de los últimos tres pares de nervios lumbares y dos primeros pares de nervios sacros. En el porcino, de los últimos tres pares de nervios lumbares y primer par de nervios sacros. En el canino, los últimos 5 pares de nervios lumbares y 3 primeros pares de nervios sacros. Ahora, en la literatura ustedes encuentran que lo mencionan así, plexo lumbosacro, pero en realidad hay un plexo lumbar y un plexo sacro. O sea, el plexo lumbar va a estar conformado por 7 nervios lumbares, dependiendo de la especie, claro, ¿no? Pero son entre 7 y 6 nervios lumbares. Los sacros tienen sacro 1, sacro 2, sacro 3, dependiendo de la especie, sacro 4 y sacro 5. Los dos primeros nervios lumbares, estos van a formar, vamos a ponerlo por aquí. El primero forma el nervio iliohipogástrico. Es un nervio que va a inervar los músculos de la pared abdominal, oblicuo abdominal externo, oblicuo abdominal interno y transverso abdominal. Nervio iliohipogástrico. El segundo, nervio ilioinguinal. Este nervio va a inervar los abdominales también, oblicuo abdominal externo, interno, transverso del abdomen, genitales externos y el psoas mayor. El cuarto, después sigue génito, el tercero, génito femoral. Este nervio génito femoral va a inervar músculo cremaster y oblicuo abdominal interno y va a cursar el canal inguinal para inervar la superficie, el área superficial de la región inguinal, o sea, lo que es piel y tejido subcutáneo, y genitales externos.
Luego tenemos de este 3, tenemos nervio femorocutáneo lateral. El femorocutáneo lateral va a inervar el tejido subcutáneo de la rodilla. Estos 2, 4 y 5 van a formar femoral, el nervio femoral, que va a inervar cuádriceps femoral. Por eso es que yo siempre les digo que en el canal femoral no hay nervio femoral, porque el nervio femoral inerva cuádriceps femoral. Él origina el nervio safeno, pero el nervio safeno se va a continuar en la cara medial del muslo con la vena safena medial para inervar la superficie craneal y medial del muslo, de tarso y metatarso. Todo lo que es la parte superficial de muslo, tarso y metatarso. Ese nervio safeno. Y de este mismo se va a originar el nervio obturador. El nervio obturador va a ocupar la cara medial o la superficie medial del muslo, inervando obturador externo, gracilis, pectíneo y aductor, es decir, los aductores. Recuerden lo que yo les mencioné, que si, por ejemplo, en un parto distóxico, si es muy complicado, ¿qué puede pasar? Que se lesione el nervio obturador. ¿Cómo vamos a ver que va a caminar el individuo? Con las piernas separadas. ¿Por qué? Porque el aductor está siendo lesionado. Luego tenemos los nervios sacros. Los nervios sacros, el primero, el segundo y el tercero van a contribuir a formar el plexo sacro o plexo pélvico, que va a formar parte del sistema nervioso simpático. Tercer nervio sacro, cuarto nervio sacro, quinto nervio sacro van a formar nervio pudendo, nervio perineal y nervio rectal caudal. Nervio pudendo va a inervar el pene como nervio dorsal del pene, porque inerva la superficie dorsal del pene, el glande y el prepucio. El nervio perineal, hay un perineal superficial y uno profundo. Lo que pasa es que el superficial viene del pudendo. Y luego si el sacro forma el pudendo, un perineal profundo. Ese nervio perineal profundo va a inervar los músculos perineales que están en relación al perineo. Va a inervar en cavidad pélvica los músculos, el músculo isquiocavernoso, elevadores del ano, la parte terminal del ano, el cuerpo cavernoso y cuerpo esponjoso del pene. En la hembra inerva clítoris, vulva y ubre. El nervio rectal caudal inerva la parte terminal del recto, elevadores del recto, del ano, el esfínter externo del ano, y va a inervar escroto y vulva en el caso de la hembra. Este es el plexo lumbosacro. Profe, y no nombró el nervio del L7, o sea, de ese no sale nada, porque quedó hasta el obturador. No, porque es que ellos, dependiendo de la especie, o sea, el 7, 5, 6 y 7 se unen para formar el último, que es el obturador. Entonces eso va a depender de la especie, pero los últimos, femoral, obturador. Luego tenemos
nervio ciático. Bueno, ya vimos el cutáneo femoral lateral, el nervio femoral, el nervio obturador que le va a dar la inervación a la superficie medial del muslo. Y luego vamos a tener el nervio glúteo craneal que va a inervar glúteo superficial, tensor de la fascia lata. Luego tenemos el glúteo caudal que va a inervar glúteo medio, glúteo superficial y bíceps femoral. Y tenemos el nervio ciático. El nervio ciático es el que le va a dar la inervación a todo el miembro pélvico. Entonces tenemos, este nervio ciático va a originar cutáneo femoral caudal, ramas musculares y nervio cutáneo caudal de la pierna. Estos son nervios que van a ir a la superficie, al área superficial, mejor dicho, van a inervar lo que es piel y tejido subcutáneo, a nivel de muslo, todo lo que es el área superficial de la piel del muslo. Y el nervio ciático va a terminar como nervio peroneo común y nervio tibial. El peroneo común termina como nervio peroneo superficial y nervio peroneo profundo. El nervio peroneo va a inervar todos los músculos cranolaterales de la pierna, es decir, tibial craneal, extensor digital largo, extensor digital lateral, peroneo anterior, peroneo largo, extensor digital corto, todos los cranolaterales de la pierna, es decir, todos los extensores, ¿no? Y tenemos el nervio tibial. El nervio tibial inerva los flexores, gastrocnemio, flexor digital superficial, flexor digital profundo y sólido. El tibial también se va a dividir en un plantar lateral y en un plantar medial. Nervio peroneo superficial, para todo lo que es el área de la piel, a nivel de la articulación de la rodilla, de la pierna, del tarso y metatarso. Peroneo profundo sí se extiende hasta tarso y metatarso y va a originar los metatarsianos dorsales, medial y lateral. El plantar lateral y el plantar medial del tibial van a originar, el plantar lateral origina los metatarsianos plantares, lateral y medial. Peroneo superficial, peroneo profundo, lo que ya les mencioné. Nervio tibial como plantar medial, plantar lateral. A nivel de metatarso va a originar los metatarsianos plantares, lateral y medial. Y a nivel de dedo, los digitales, plantares. Peroneo profundo origina los digitales dorsales, lateral y medial. ¿Podemos ir hasta aquí? Ahora pasamos a los nervios pares craneales. Ellos son 12. El primero es el nervio olfatorio. El segundo nervio óptico, recordamos que el nervio olfatorio se origina de la mucosa olfatoria, que está presente en la concha nasal dorsal, en cavidad nasal. Tenemos el nervio óptico, es el segundo. Tercero, oculomotor. Cuarto, troclearo patético. Quinto, trigémino. Sexto, abduce. Séptimo, facial. Octavo, vestíbulo coclear. Noveno, glosofaringio. Nervio vago, el número 10. 11, accesorio o espinal. Y el 12, el nervio hipogloso. Ellos se van a originar del tallo encefálico, a excepción del primero. ¿Por qué? Porque
primero viene de la mucosa olfatoria de la concha nasal dorsal. El segundo de las bandaletas ópticas. Tercero de los pedúnculos cerebrales. Cuarto en la superficie dorsal del mesencéfalo. Tenemos quinto a nivel de metencéfalo. Sexto también a nivel de mielencéfalo. Y el resto de médula oblonga. De los componentes funcionales de los nervios craneales: eferente somático, aferente visceral, eferente somático, eferente visceral. Los componentes funcionales de los nervios craneales: las fibras especiales, tenemos eferente visceral especial, inervan músculos estriados asociados a los sistemas respiratorio y digestivo. Fibra eferente especial, sensaciones asociadas a funciones viscerales, gusto y olfato. Fibra somática especial, sensaciones especiales asociadas a la actividad somática, vista, oído y equilibrio. Entonces aquí tenemos un resumen del tipo de componente funcional que tiene y la estructura que inerva de manera general, un cuadro muy general. El olfatorio es de tipo sensorial, lleva información sensorial del bulbo olfatorio al cerebro. El óptico es sensorial, lleva la información sensorial del ojo al cerebro. El oculomotor es motor, permite al ojo retraerse y movimientos intrincados. El troclear es motor, inerva músculos extrínsecos del ojo. El quinto es trigémino, tiene ambos componentes, sensitivo y motor, recibe información sensorial del rostro e inerva músculos masticatorios. El abducen es motor, musculatura ocular. Entonces vemos que abducen, troclear, oculomotor y óptico al ojo. Tenemos incluso el trigémino, porque él da una rama oftálmica. El trigémino da una rama oftálmica, una rama mandibular y una rama maxilar. La rama mandibular va a la mandíbula, para darle la inervación a todos los dientes de la mandíbula. La rama maxilar a todos los dientes del maxilar. Tenemos entonces facial, movimientos faciales, percibe información sobre algunos sabores. El nervio facial, como lo dan inerva los músculos de la expresión facial, recuerden que él va a estar en relación a la glándula parótida. En todas las especies, menos en el caballo, el nervio facial se va a dividir en dos. Bueno, se divide en todas, en las 4 especies, porque se va a dividir en un nervio bucal dorsal y en un nervio bucal ventral. Pero ¿qué pasa? En todas, menos en el caballo, el nervio facial se divide profundo a la parótida. Pero en el caballo lo hace sobre el músculo massétero. Ese cordón o esa cinta que ustedes le ven en el caballo, en la superficie lateral del massétero, es el nervio facial. Entonces usted va a hacer un bloqueo de la parte de los músculos de la expresión facial, lo hace fácilmente en el caballo, porque el nervio facial se divide sobre el músculo massétero. En las otras especies se tiene que ubicar, por ejemplo, los que van a inervar los músculos, el elevador nasolabial, el elevador del labio superior, canino, depresor del labio superior en la especie que lo presenta, malar, depresor del párpado inferior, el elevador del párpado superior. Tiene que ubicar la rama bucal dorsal, que es la que va a inervar todos esos músculos. La rama bucal ventral va a inervar lo que es el depresor del labio inferior, el orbicular de los labios, incisivo inferior, parte del bucinador, massétero. Entonces, sí, en las otras especies sí tienen que ubicar la rama de la parte que ustedes quieren bloquear. En el caballo sí lo pueden hacer y bloquean todo en una sola. Tenemos el nervio vestibulococlear, tiene un tipo de sensitivo, información sensorial del vestíbulo y cóclea, lo que es oído medio, equilibrio de audición. Este es el único que no sale de cavidad craneana, porque recuerden que él entra en el meato acústico interno y él es el único que no emerge de cavidad craneana. Los ofaringios tiene ambos componentes, inerva o lleva la información sensorial a la porción caudal de la lengua y a la faringe. Nervio vago tiene los dos componentes, inerva faringe, laringe, órganos
torácico y órganos abdominales. Ese es el nervio que tiene mayor extensión de los 12 pares craneales. El nervio accesorio es motor, inerva las fibras musculares del cuello y hombro. El hipoglóso es motor y inerva la lengua. Ahora pasamos al sistema nervioso autónomo. Está formado por el sistema nervioso simpático y parasimpático. El simpático pues no tiene nada, porque uno vive estresado. Yo vivo estresada con ustedes. El sistema nervioso simpático está siempre. Sí, siempre estoy activado. ¿Quién tiene el sistema nervioso simpático en constante? Pues aquí, ¿cómo se los expongo? O sea, por ejemplo, el sistema nervioso autónomo permite mantener la homeostasis en el cuerpo, ¿verdad? Compuesto por simpático y parasimpático. Es involuntario, controla las funciones viscerales. Pero, por ejemplo, dentro de las especies, ¿quién tiene siempre el sistema simpático activado? El sistema simpático nos prepara para la lucha, la agresión, la huida. El sistema parasimpático es la relajación, el descanso. Entonces, ¿en qué especies tendremos el simpático siempre activo? Sobre todo las presas, las especies presas. La huida. Sí, pero bueno. Conejos, venados, ellos siempre van a estar en alerta y siempre están preparándose para la huida. Bueno, también. Los gatos también, ¿no? Que siempre están como que... Sí. No, pero ellos mantienen un equilibrio. Ellos activan el simpático cuando tienen hambre y se ponen a cazar. Las especies como los venados y los conejos, ellos siempre están en alerta para poder huir. Usted agarra un conejo y el corazón se le va a salir. Esté como esté, así usted si usted lo haya criado desde que era una cría, él siempre va a estar preparado para salir con él. El venado de igual manera. También, ellos tienen que estar alerta de que no venga el depredador a capturarlo. Ahora el parasimpático es el descanso, la relajación. Por eso es que sin embargo, en ambos casos se preparan de la misma manera. Es decir, por ejemplo, el que va a huir, ¿qué tiene que hacer? Tiene que aumentar el campo visual para ver por dónde puede huir. El que lo va a cazar tiene que aumentar el campo visual para ver por dónde se va la presa. Y ambos se preparan para la carrera. O sea, el típico ejemplo de guardo con la gacela. Exacto. ¿Qué hacen? Hay un mayor riesgo sanguíneo. ¿Para qué? Para mantener el flujo hacia las extremidades, esos músculos para que estén bien activos, ya sea para que gane el que va a ser cazado o que gane el que va a cazar. Entonces se tienen que mantener, se tienen que preparar de la misma manera. ¿Qué tienen que hacer? No puede ocurrir la micción, tiene que observarse el reflejo de la micción, de la defecación, no le puede, ¿por qué? Porque mientras que está en ese evento, en ese momento, Que no le ganas de... Ajá. puede orinar. Y que espérate, no siempre no pausa. No puede, ¿verdad? Ahí entonces es donde se tiene pues, que activarse para prepararse para eso. Entonces tenemos las estructuras anatómicas, el origen, hay fibras preganglionares, un ganglio autónomo, fibras postganglionares, un órgano efector, tenemos ganglios prevertebrales o colaterales, ramas grises y las fibras comunicantes. Estos son los componentes que van a estar en conexión con los nervios espinales. Son los que permiten la conexión con los nervios espinales. Entonces, el origen del sistema nervioso simpático es tóraco-lumbar. Por eso es que en la médula espinal, si ustedes recuerdan,
La sustancia gris va a tener 2 astas dorsales, 2 astas ventrales y va a tener unas astas intermedias a nivel de la región torácica y la región lumbar, ¿verdad? El sistema parasimpático es cráneo sacro o cráneo sacral. ¿Por qué? Porque vamos a tener que a nivel del cráneo, ¿a quién tenemos? Al tercer par, al séptimo par, al noveno par, al décimo par, que son, van a tener un componente parasimpático. O sea, son pares craneales, pero van a tener componente parasimpático. Entonces tenemos la estructura anatómica, va a estar conformado por una fibra preganglionar, un ganglio autónomo, del ganglio autónomo se va a desprender una fibra postganglionar y vamos a tener los órganos, los órganos diana, donde va a llegar la respuesta. Entonces tenemos, ¿verdad?, las características en el sistema nervioso simpático. La neurona preganglionar es corta, mientras que la postganglionar es larga. En el parasimpático la preganglionar es larga y la postganglionar es corta. La postganglionar se encuentra en el órgano diana. Los neurotransmisores se encargan ustedes, dice la profesora Marcos Hernández, que se los nombra. Tenemos aquí en forma general un resumen de las funciones que realizan cada uno. El sistema parasimpático contrae la pupila, el simpático la dilata, el parasimpático estimula la salivación, el simpático inhibe la salivación, el parasimpático reduce el latido cardíaco, el simpático aumenta, ¿verdad?, acelera el impulso. El parasimpático contrae los bronquios, el simpático relaja los bronquios. El parasimpático estimula la actividad digestiva, el simpático inhibe la actividad digestiva, por lo que conversamos, debe detenerse mientras que realiza la acción. Estimula vesícula biliar porque se supone que aquí, como está ya en reposo, se van a activar ya esa parte para complementar la digestión con los ácidos, con la bilis. Aquí estimula la liberación de glucosa en la por parte del hígado, contrae la vejiga, allá relaja la vejiga. A nivel de las adrenales hay secreción de adrenalina y norepinefrina por el riñón. Aquí relaja el recto, allá contrae el recto. De la forma general, aquí tenemos las diferencias funcionales, ¿verdad? El parasimpático, descanso y digestión, favorece la obtención de energía y eliminación de residuos, mantiene frecuencia respiratoria, cardíaca y metabolismo basal, promueve motilidad y secreciones del tubo digestivo, favorece emisión y defecación. El simpático, en lucha huida, estimula la parte cardiovascular y respiratoria, redistribuye la sangre a los músculos, produciendo vasoconstricciones plástica y cutánea, dilatación pupilar y acomodación a visión lejana, aumenta la glucosa sanguínea, produce palidez, sudoración y piloerección cutánea, reduce la digestión y filtración renal y estimula la secreción adrenal. Tenemos lo que es el acto y el acto reflejo. Si ustedes recuerdan, el acto es la función que la respuesta que se da de acuerdo al estímulo que se recibe. Y el arco, pues, son las estructuras que participan en ese acto. Entonces tenemos un órgano receptor que recibe el estímulo, viaja por la fibra aferente, que es sensitiva o dorsal, y la respuesta, una vez que llega al centro nervioso, se va a dirigir por la fibra eferente, que es de naturaleza motora, para llegar al órgano efector. Como ejemplo tenemos el reflejo pupilar, el reflejo patelar.